¿Qué tal? Tutorial número 33 de programación en Java. Veremos en esta ocasión los tipos de clases. ¿Por qué los tipos de clases? Porque es algo que hay que ver obligatoriamente. A un programador no llega a ser un buen programador si no conoce estos términos a la hora de modelar sus problemas. Porque ya habíamos visto ya las relaciones entre clases, pero las clases se relacionan entre sí y tienen un patrón, tienen una manera de identificarse y de organizarse las funcionalidades que hay entre estas. Significa qué cosa que siempre cogemos clases para guardar información, siempre cogemos clases para interactuar con otras clases y bueno, estas clases tienen una clasificación y se le dan responsabilidades, que es lo que vamos a ver en el próximo tutorial. Dicho esto, podemos decir que existen cuatro tipos de clases fundamentales. Está la clase entidad, la clase controladora, la clase interfaz y las clases auxiliares. Veremos con profundidad cada una de ellas. Bien, la clase entidad, ya han trabajado con ella ya, reflejan entidades del mundo real y describen la información y el comportamiento de los objetos. En sí, cuando les empecé a enseñar la programación orientada a objetos en sus inicios, de las clases que estábamos hablando, eran de las clases entidades. La clase auto, la clase goma, son clases entidades que simplemente se componen por su funcionamiento y su comportamiento. Bien, también están las clases controladoras. Las clases controladoras manejan datos y las funciones que responden a las necesidades del problema. Estas a su vez coordinan las acciones con las clases entidades y con la clase interfaz. ¿Qué significa esto? Hasta ahora la única clase interfaz que hemos visto, que es la que se va a explicar ahora, es la clase main. ¿Y qué es lo que hace usted? Llamar a las funcionalidades de la clase entidad que ha creado. Pues bien, la clase controladora lo que se encarga es de ser un intermediario entre estas dos clases. Es la encargada de llamar directamente a las clases entidades y con sus funciones utilizarlas de manera tal que se le puedan enviar a la interfaz en forma de mensaje. Esto es este es un gran patrón de diseño que se utiliza mucho actualmente en la creación de aplicaciones y es muy bueno conocerlo. Muy bien, la clase interfaz, como decía, es la encargada de la presentación de la información y debe ser independiente del comportamiento. Por eso es que me refería anteriormente a la clase controladora. Necesitamos una clase controladora que maneje las funciones principales de la aplicación y que se comunique con la interfaz. Hasta ahora, como había dicho, la única interfaz que hemos visto es la clase main, donde presentamos los datos por consola y sacamos datos de esta. Bien, nos quedaría la auxiliar, la clase auxiliar, que es la última, y guardan poca o ninguna información del estado por sí misma. Estas asisten en la ejecución de tareas complejas y no por ser la última es la menos importante. ¿Por qué? Porque existen muchas clases auxiliares que nos resuelven muchos problemas. Por ejemplo, podemos citar la clase math, que es una clase auxiliar o una librería, como les había dicho en los tutoriales anteriores, que podemos utilizar sus métodos en la recolección y resolución de ejercicios que en realidad son los que nos llevan a la lógica de nuestro negocio. Puede ser que para resolver una aplicación, como había dicho, puede ser una aplicación matemática, haga falta el coseno o el seno de un ángulo. Y aquí tenemos nuestra clase auxiliar, la utilizamos y en sí es una clase auxiliar de nuestro programa, que simplemente nosotros la utilizamos. Asimismo, la clase útiles que creamos en un tutorial pasado para utilizarlo con el cubo, pues bien, viene siendo clases auxiliares. Por lo demás, en este caso podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, las relaciones entre auto y las gomas. Un auto tiene atributos porque es un objeto. Tiene propiedades que son sus funciones. Y cada una de estas funciones varían. ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con el tipo de clase que sea. Si es una auxiliar, una interfaz, una controladora o una entidad. Las clases de entidades son las que abundan en este problema y casi siempre las tenemos que identificar, y las clases controladoras nosotros las creamos de acuerdo con el algoritmo que vamos a utilizar para resolver el problema, y las clases que están inmensas en sus relaciones, en las relaciones que deben tener estas con la interfaz. Estas cuatro son las principales que utilizaremos para resolver nuestros problemas y veremos en el tutorial siguiente algunas responsabilidades que se le asignan a este tipo de clases. Bien, por ahora lo dejo aquí. Esto es todo y nos vemos en un próximo encuentro.